¿Has estado alguna vez en la sala de interrogatorios de la comisaría de la policía? Espero que no. Espero que no. Pues bien, esa es la situación en la que estamos en esta conversación, en la que María hace de ladrona y yo hago de policía. Espero que vayas a aprender mucho, tanto con la conversación como con las explicaciones que vienen después. Vamos a aprender juntos. El policía y la ladrona. Esta conversación tiene lugar en la sala de interrogatorios de la comisaría. Vamos a ver, me dicen mis compañeros que la han traído aquí porque usted estaba robando. Si quieres, nos tratamos de tú. Somos los dos muy jóvenes, ¿no? Bueno, vale. O sea, que estás aquí porque estabas robando en una joyería, te sentiste muy mal y antes de desmayarte, llamaste a una ambulancia. Así es. Pero cuando llegaron los paramédicos, me examinaron y me dijeron que estaba perfectamente. ¿Cómo entraste en la joyería? Por la puerta. Tengo una copia de la llave. ¿Robaste la llave al dueño? No, hombre, yo no soy una ladrona. Si lo fuera, tendría antecedentes penales. Soy una persona honrada. Si fueras honrada, no estarías aquí, querida. A ver, cuéntame qué pasó. Y no quiero oír ni mentiras ni estupideces. ¿Está claro? Claro como el agua clara. Claro. Esta es la historia, la verdad. El padre de mi novio es el dueño de la joyería. Hace una semana hice una apuesta con mi novio. Le dije, si consigo robar un reloj de oro de la joyería de tu padre, ¿me lo puedo quedar? ¿Sabes que ahora mismo mis compañeros están comprobando tus datos? Si me estás contando una mentira, te vas a pasar una buena temporada en la cárcel. ¿Entendido? Total, que mi novio dijo que sí, que ya que nos casamos dentro de un mes, que ese reloj sería un regalo de boda. Me estás tomando el pelo. No, hombre, no, es la verdad. Si no fuera la verdad, ¿tú crees que yo me podría inventar esta historia? Espero que no. Adelante. ¿Y qué pasó? Pues que hablé con mi futura suegra y planeamos el robo. Ella me dio una copia de las llaves de la entrada. ¿Tu futura suegra te dio las llaves de la joyería? Esto es de coña. ¿Tú me ves cara de tonto o qué? Tal cual te lo cuento, así fue. Y fíjate qué mala suerte, justo cuando estaba a punto de hacerme con el reloj, me dio un vaído. En ese momento llaman a la puerta. Sale el policía y regresa varios minutos después. Todo arreglado. ¿Está aquí mi novio? No, tu futuro suegro, el dueño de la joyería. ¿Y? Te va a denunciar por ladrona. ¿Cómo? Lo que oyes, hoy duermes en el calabozo y mañana te llevamos a ver al juez. Esto se pone feo para ti. No puede ser. Trae aquí a mi novia y a mi suegra. Ellos lo aclararán todo, seguro. La ladrona se pone a llorar. Que no, mujer, que es una broma. Están afuera todos esperándote. ¿Estás preparada para salir? Vaya susto que me he llevado. Dame unos segundos. No quiero que vean que he llorado. Pues vaya broma que me has gastado. Hombre, tengo derecho. Vienes aquí y me cuentas esta película a estas horas. Tengo derecho a reírme yo también un poco, ¿no? Y yo que estaba pensando en invitarte a mi boda. Ni loco. No voy yo a esa boda ni loco. ¿Cómo le explico yo a mi mujer que nos conocimos en la sala de interrogatorios y que resulta que tu futura suegra y tú planeasteis un robo? Me echa de casa. Te echa de casa tu mujer, ¿eh? Bueno, sí. No sería la primera vez. Estás acostumbrado. Es normal, sí, sí. Cada mes, una vez al mes o así es normal. Muy bien.
Bueno, hemos terminado la historia de la ladrona y el policía y vamos ahora con la explicación del vocabulario, de una parte del vocabulario. Vamos a empezar con el verbo que aparece desmayarse. Antes de desmayarte, desmayarse. ¿Qué significa ese verbo? ¿Cómo lo podemos explicar? Muy bien. Bueno, desmayarse es cuando uno pierde el conocimiento, cuando uno es como dormirse, pero cuando uno está durante el día despierto, se siente muy débil, se marea normalmente un poco y pierde, sí, no sabe dónde está y se duerme o pierde el conocimiento y se cae, claro. Eso es desmayarse. Desmayarse. Muy bien. Vale, continuamos con antecedentes penales. ¿Qué significa tener antecedentes penales? Bueno, pues significa que uno en la vida ha cometido algún delito, ha tenido algún tipo de encuentro con la policía y con la justicia y ha sido condenado y entonces eso queda en un registro y tiene antecedentes, podemos decir criminales, aunque criminales suena en español mucho más fuerte que en otros idiomas. Entonces decimos antecedentes penales, que es haber cometido algún tipo de delito, ¿no? Y haber sido declarado culpable. Y eso queda, claro, como ya es un registro y ya queda en la historia personal, digamos, para toda la vida. Muy bien. O sea que no es muy conveniente tener antecedentes penales, ¿no? Mejor. Bueno, si se puede evitar, mejor. Bien. Seguimos con pasar una buena temporada. En este caso es pasar una buena temporada en la cárcel. Eso es, sí, que también está unido a lo del delito, ¿no? Cuando uno comete un delito, normalmente, no siempre, pero lo pueden enviar a la cárcel, a la prisión, y ahí pasa una buena temporada. Pasar una temporada es una forma un poquito informal de decir pasar tiempo en alguna parte. Y si es una buena temporada, quiere decir que ya es un tiempo más largo. Pueden ser un par de años, 3 años, algo así, ¿no? Y se usa mucho, ¿no? Me voy a pasar una temporada a Canarias, vale, pues se va a vivir allí unos meses, ¿no? Un par de meses o lo que sea. Se usa un poquito informal, me parece. Sí, es verdad, se usa mucho, sí. Seguimos con algo que dice el policía, que dice adelante, ¿no? Le dice a la chica, cuando la chica está hablando, hace una pausa y después el policía le dice adelante. ¿Qué entendemos con ese adelante? ¿Por qué dice este hombre eso? Muy bien. Bueno, es como muchas de esas palabras que tienen un sentido físico, que es, en este caso, avanzar, ¿no? Cuando uno va adelante, uno avanza. Y luego, claro, también en un sentido más figurado, como aquí en la conversación, el policía le dice adelante en el sentido de continúa, puedes seguir hablando, puedes avanzar en tu historia, ¿no? Y también, bueno, tú tienes un ejemplo, ¿no? En el que se usa mucho esa expresión, ¿no? Sí, a mí lo primero que se me vino a la cabeza es cuando alguien llama a la puerta, ¿no? Y abres y dices, pasa adelante, ¿no? Entra, pasa adelante. También se dice ahí en esa situación, en lo que tú dices, ¿no? En este caso físicamente, ¿no? Avanza, continúa, entra. Y ahí también se dice lo de adelante, adelante, pasa, pasa. Se usa mucho ahí, sí. Sí, con esas repeticiones que en español hacemos mucho de no decirlo una vez, sino 2 o 3, ¿no? Adelante, adelante, pasa, pasa. Pues Así sí, es. ahí se usa. Bien, seguimos con una expresión coloquial, en este caso, que es esto es de coña, ser de coña. Muy bien. Sí, es bastante coloquial, hay que tener cuidado en qué contexto se usa, pero uno lo escucha en la calle, ¿no? Algo es de coña, algo es como un chiste, es divertido. En este caso tiene obviamente un sentido irónico, porque dice que la historia es realmente increíble. Es tan increíble que uno se ríe con esta historia, por eso es de coña. Y puede sonar un poquito fuerte en ciertos contextos, por eso, bueno, se usa, pero entre amigos o, sí, entre amigos, en un contexto coloquial o informal, me parece. Sí, sería un poco como es de broma, ¿no? No, esto no puede ser en serio, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿sería algo así? Correcto, claro, eso es, eso es. Bien, bueno, pues terminamos ya con lo último que es
vaya susto que me he llevado. Llevarse un susto, ¿no? Eso va todo junto. Va todo junto. Llevarse un susto. Es difícil explicarlo porque llevarse un susto, bueno, hay que entender primero lo que es asustar a alguien, ¿no? El típico susto que uno se esconde, uno está escondido y cuando se acerca una persona salta uno y grita ¡guau! Y entonces, claro, la otra persona se asusta. Y llevarse un susto es la persona que recibe el susto. Yo doy un susto a alguien y la persona se lleva un susto. Lo activo es dar el susto, lo pasivo, digamos, es llevarse el susto. Eso es, muy bien. Bueno, pues aquí... Por ejemplo, por la mañana, muchas veces hay personas que por la mañana cuando se levantan tienen así los pelos despeinados, se miran en el espejo y se llevan un susto. Eso a mucha gente, a mucha gente le pasa. No sé si a ti te pasa, María. A mí no, a mí nunca me ha pasado algo así. Yo esa experiencia no la tengo, no. En absoluto, no. Lógicamente. No, Claro. no puedo entender muy bien el ejemplo, pero vamos. Entiendo que hay otros casos como el tuyo en el que eso sí puede pasar, ¿no? A diario. Muy bien, pues esperemos que no hayamos asustado a nadie con este diálogo, a ninguno de los oyentes, y lo vamos a dejar aquí. Así que, pues nada, hasta la próxima. Muy bien, a seguir estudiando y disfrutando. Hasta la próxima.